Mi nombre es Don Mauricio, y a mis 74 años, con las manos curtidas por el oficio y el corazón cansado de cicatrices, nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Nunca imaginé que el fruto de toda una vida de trabajo, de sudor y de amor, se convertiría en un secreto que yo guardaría con más celo que el oro de los reyes. Es una amargura que se te queda aquí, en la garganta, cuando sabes que la gente que criaste, la sangre de tu sangre, es capaz de mirarte a los ojos y robarte el alma con una sonrisa. Y lo peor, justificando su avaricia con palabras bonitas, con esa palabrería de armonía familiar y modernidad, que en el fondo solo es un disfraz para la desvergüenza. Pero lo que ellos no sabían, lo que mi hijo Santiago y mi nuera Camila jamás sospecharon, es que este viejo carpintero, con sus arrugas y sus dolores, guardaba un as bajo la manga, un plan. No un plan de venganza, no. Eso sería demasiado vulgar, demasiado igual a ellos. Era un plan de dignidad, de recuperar lo que me habían querido arrebatar, no solo en bienes, sino en respeto. En el fondo, uno solo quiere que lo valoren, que le devuelvan un poquito de lo mucho que entregó. ¿Es mucho pedir? Es curioso cómo la vida te va enseñando. Uno cree que lo tiene todo claro, que ya no hay sorpresas, que los años solo traen tranquilidad. Y de repente, ¡bam!, te golpea de frente la ingratitud donde menos lo esperas, de quien menos lo esperas. Y te sacude, te despierta, te hace ver que a veces la mayor sabiduría no está en darlo todo sin pedir nada a cambio, sino en saber cuándo hay que poner límites, cuándo hay que protegerse. Protegerse de la misma gente que juraste proteger. Es una paradoja, ¿verdad? Una verdadera ironía del destino. ¿Quién lo diría, don Mauricio? El carpintero, el hombre de bien, el que siempre predicó con el ejemplo, el que creyó en la honestidad por encima de todo, escondiendo sus papeles, guardando sus escrituras como si fueran tesoros de pirata. Y no es que yo sea un acaparador, ¿eh? Dios me libre. Siempre fui de dar, de compartir. Mis manos, benditas sean, siempre fueron para construir, para reparar, para crear belleza de la madera. Y mi corazón siempre para mi familia, para Santiago, mi único hijo. Desde que lo tuve en mis brazos, tan pequeñito, tan frágil, supe que mi vida entera sería para él, que mi propósito en este mundo era criarlo, darle lo mejor, enseñarle el valor del trabajo, la honestidad, el respeto. Y vaya si me esforcé, le di todo y un poco más. Le di mis años, mi fuerza, mis sueños, y no me arrepiento de nada de eso, ni un solo día. Porque el amor de un padre es así, incondicional. Uno da y no espera, ¿verdad? No espera nada. Pero la vida es un baile complicado y a veces uno tiene que aprender a pisar fuerte para no ser pisoteado. Y yo, que siempre fui de paso lento, de no hacer ruido, de dejar que las cosas fluyeran, he tenido que aprender a bailar al ritmo de la injusticia y a marcar mi propio paso. Y es que cuando te ves arrinconado, cuando sientes que te están asfixiando poco a poco, que te están quitando el aire, no te queda más remedio que reaccionar. No por maldad, insisto, sino por pura supervivencia, por no dejar que te borren del mapa, que te conviertan en un mueble viejo, en un estorbo. Y esa es la historia que les quiero contar hoy, aquí, en este rincón de confianza. La historia de cómo un carpintero viejo tuvo que volverse un estratega para recuperar su dignidad, de cómo el silencio fue mi arma y la paciencia mi aliada, y cómo, al final, la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino. Agárrense fuerte, porque lo que van a escuchar quizás les suene familiar, quizás les haga pensar en sus propias vidas, en sus propias familias. Porque, saben, las historias se repiten, las buenas y las que no lo son tanto, pero siempre hay una lección,
una pequeña luz al final del túnel. O al menos, eso es lo que uno espera. Una esperanza. Por pequeña que sea, es el último clavo al que uno se aferra cuando siente que todo se desmorona. Y yo, créanme, me aferré a ese clavo con la fuerza de mis 74 años y de toda una vida de lucha. Una vida que, al parecer, aún no había terminado de enseñarme sus verdades más duras. A veces me asalta la imagen de Santiago de niño, con las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes de ilusión. Recuerdo sus risas cuando lo alzaba en mis brazos después de un día largo en el taller, el olor a serrín impregnado en mi ropa. Él aspiraba ese aroma como si fuera el perfume más exquisito del mundo. Y yo, al verlo, sentía que no había sacrificio que valiera la pena no hacer por su bienestar. Mi vida entera giraba en torno a ese pequeño mundo que él representaba. Mis madrugadas frías, mis noches sin descanso, las manos agrietadas por la madera y el barniz. Todo era por él. Recuerdo aún, con una claridad que me asusta, el día que vendí mi único reloj bueno. Un reloj de bolsillo que mi padre, mi viejo, me había regalado al cumplir los 20. Era una joya, una pieza de esas que pasan de generación en generación, y yo la atesoraba como si fuera parte de mi propia piel. Pero Santiago estaba en la universidad y necesitaba los libros de ingeniería. Esos tomos gordos, pesados, llenos de fórmulas y dibujos complejos. Eran caros, muy caros para el salario de un carpintero de barrio, por hábil que fuera. Cuando llegó la factura de los libros, mi corazón se encogió. Miré el reloj. Lo sopesé en mi palma, y sin pensarlo 2 veces, fui a la casa de empeño. El hombre me miró con lástima, me ofreció una miseria, pero yo acepté. ¿Qué importaba un reloj frente al futuro de mi hijo? Le entregué el dinero a Santiago. Él me abrazó fuerte, sin saber nunca de dónde venía ese milagro. Su sonrisa, su brillo en los ojos al tener esos libros en sus manos, eso fue mi recompensa. No un reloj, nunca un reloj. También me viene a la memoria, como si fuera ayer, aquel verano. Santiago tendría unos 8 años y quería con locura una bicicleta roja. Había una en la vitrina de la tienda de la esquina, con ruedas brillantes y un timbre que sonaba como campanas de iglesia. Él pasaba horas pegado al cristal, soñando. Yo lo veía y se me partía el alma. En ese entonces el trabajo estaba flojo. Era una época de vacas flacas, como decían los viejos. Pero ver esa ilusión en su cara, me propuse conseguirla. Dejé de almorzar por 1 mes. ¿Saben? Sí, 1 mes entero. Me llevaba un pedazo de pan y un poco de queso para aguantar la jornada, y el dinero del almuerzo lo guardaba. Cada moneda que caía en esa alcancía improvisada en una lata de café era para la bicicleta roja. Sentía el estómago rugir a veces, sí, pero el pensamiento de su cara al verla me llenaba más que cualquier comida. Y llegó el día. Pude comprarla. La compré por la tarde, la armé en el taller en secreto y se la dejé en la entrada de su cuarto. Al amanecer, sus gritos de alegría despertaron a todo el vecindario. Ese fue el sonido más dulce que he escuchado en mi vida, y no necesité almorzar carne por 1 mes para sentirme lleno. Estaba lleno de pura felicidad. Le enseñé el oficio, el arte de la madera. Desde muy pequeño me seguía por el taller, curioseando, tocando las herramientas con reverencia. Le enseñé a distinguir un buen nogal de un pino, el olor del cedro, la resistencia del roble. Le mostré cómo un trozo de madera inerte, con paciencia y habilidad, podía transformarse en una silla elegante, una mesa robusta, un juguete. Quería que supiera que el trabajo honrado dignifica, que no hay vergüenza en ensuciarse las manos, que la verdadera riqueza está en lo que uno construye con esfuerzo. Le enseñé a afilar las gubias, a lijar hasta que la superficie se sintiera como seda.
Le conté los secretos de las uniones, los diseños, la importancia de cada detalle. Soñaba con que el taller, mi taller, que había heredado de mi propio padre, pasara a sus manos, que la tradición continuara. Recuerdo una vez que le encargaron a un cliente una cómoda muy especial. Pasamos semanas, padre e hijo, lijando, ensamblando, puliendo cada superficie. Santiago, con unos 10 años, se esforzaba y yo lo guiaba, corrigiendo, enseñando. Cuando terminamos y la entregamos, el cliente quedó maravillado. Pagó generosamente y yo le di la mitad a Santiago. Esto es tuyo, hijo. Es el fruto de tu esfuerzo. Aprende a valorarlo. Y él, con esos billetes arrugados en la mano, me miró con una admiración que lo decía todo. Quiero ser como tú, papá, me dijo. Y esas palabras, caray, esas palabras me llegaron al alma. Más allá del dinero, más allá del éxito, quería que aprendiera la satisfacción de un trabajo bien hecho, de un cliente satisfecho, de la honestidad. Me sacrifiqué para que tuviera lo que yo no tuve, para que no le faltara nada, para que tuviera una educación, una profesión que le abriera puertas. Horas y horas en el taller, con la espalda encorvada, los ojos cansados, para que él pudiera estudiar sin preocupaciones. Mientras sus amigos salían de fiesta, yo estaba terminando un encargo urgente para que sus cuotas de la universidad estuvieran al día. Mientras otros padres descansaban los domingos, yo estaba reparando algún mueble viejo, ganando unas monedas extra para sus caprichos, para que pudiera ir de excursión con sus compañeros, para que se comprara esa camisa que tanto le gustaba. No quería que sintiera la escasez, la falta. Quería que viviera una vida plena, sin privaciones. Y siempre con la puerta de mi taller abierta para él, para que supiera que tenía un refugio, un lugar donde aprender, donde ensuciarse las manos si quería, o simplemente un lugar para hablar, para que su padre lo escuchara. Un lugar donde siempre sería bienvenido, un lugar que yo, con mi sudor, con mi vida, había construido para él, y me gustaba pensar que apreciaba eso, que entendía el valor de todo aquello, que el amor que le entregaba, de forma tan sencilla y silenciosa, había echado raíces profundas en su alma, y que un día él lo valoraría. Ese fue mi mayor error, quizás, creer que el amor incondicional siempre sería correspondido de la misma manera. El cambio no fue de golpe, ¿saben? Fue gradual, como la carcoma que va royendo la madera, lenta, silenciosa, hasta que un día te das cuenta de que la pieza está hueca por dentro. Primero fueron las visitas, cada vez más espaciadas. Un día festivo que antes pasaba en casa, ahora era demasiado complicado porque tenían planes con la familia de Camila, los suegros, don Rogelio y doña Leti. Esa gente siempre me cayó gorda, con su aire de superioridad, su forma de mirar por encima del hombro. Se notaba a leguas que no valoraban el trabajo manual, el esfuerzo honrado. Para ellos, solo el dinero y el apellido importaban. Y Santiago, mi hijo, se dejó envolver por esa burbuja de cristal, por ese brillo falso. Una de las primeras veces que sentí el pinchazo fue en mi cumpleaños. Cumplía 70 años, un número importante, ¿verdad? Uno espera un abrazo, un pastel, quizás una cena sencilla. Pero lo único que recibí fue una llamada rápida de Santiago, casi como si estuviera apurado. «Felicidades, papá. Te queremos». Y de Camila, un mensaje de texto. Un feliz cumpleaños, sin alma, sin un solo emotivo. Ni una visita, ni un café. Pasé el día solo, en el taller, rodeado de mis herramientas y el silencio. Eso cala hondo, más que cualquier golpe. El vacío, la sensación de ser invisible para la gente que más amas. Hice un café, me senté en mi banco de trabajo y me quedé mirando las astillas en el suelo.
Pensé en todos los cumpleaños de Santiago, en las fiestas que le organicé, los regalos, los pasteles que yo mismo horneaba, y aquí estaba yo, con mis 70, casi como si no existiera. Luego vinieron las reuniones familiares en su casa, cuando me invitaban. Al principio me ponían en la mesa principal, pero poco a poco fui notando que me relegaban. Primero, en la punta, casi apartado. Luego, un día, directamente me pusieron en una mesita auxiliar en la cocina. Es que no cabemos, papá. Los abuelos de Camila son tantos que necesitamos espacio. Los abuelos de Camila eran 2 personas, y la mesa principal era enorme. Podían haber cabido sin problema, pero allí estaba yo, con mi plato de comida, escuchando las risas y las conversaciones animadas desde la cocina. Comía en silencio, viendo cómo mi hijo reía a carcajadas con don Rogelio, cómo Camila halagaba a doña Leti por sus joyas. Y yo, el padre, el abuelo, el que había construido esa misma mesa donde ellos comían opíparamente, estaba en la cocina, como un sirviente. Mis ojos se empañaron de vergüenza, de rabia contenida. Me levanté en cuanto pude, con la excusa de que ya era tarde, y fui a casa. A casa, mi refugio, mi verdadero hogar, los regalos. Los regalos. Recuerdo con una punzada en el pecho la vez que le hice a Emilito, mi nieto, un caballito de madera. Le puse horas de esmero, tallando cada detalle, pintándolo de un blanco brillante con herraduras de cuero y crin de lana. Era una belleza, un juguete de esos que duran generaciones. Se lo llevé a casa de Santiago con toda la ilusión del mundo. Emilito, mi sol, lo vio y sus ojitos se iluminaron. Quiso montarse de inmediato, pero Camila, con esa sonrisa forzada, lo tomó de la mano y lo apartó. ¡Ay, papá, qué lindo! Pero ya Emilito tiene tantos juguetes. Y estos de madera, ¡qué peligro! Se astillan, le pueden hacer daño. Hemos pensado en comprarle un coche teledirigido de última generación, de esos que se conectan al teléfono. Es mucho más moderno, más seguro. Y delante de mí, sin ningún disimulo, puso mi caballito en una caja, junto a otras cosas viejas, y lo llevó al almacén, como si fuera basura. Mi obra, mi amor, mi tiempo, despreciado. Y mi nieto, mi pequeño Emilito, con la mirada triste, sin entender por qué no podía jugar con el caballito que su abuelo le había hecho con tanto cariño. Sentí cómo se me rompía algo por dentro. No solo me humillaban con los actos, también con las palabras, esas frases que de tan sutiles te perforan el alma. Papá, estás un poco anticuado, ¿no crees? Ya las cosas no se hacen así. Ahora es todo más digital, más rápido. La carpintería es un oficio muy noble, sí, pero ya no pinta como antes. O la que más me dolía. La casa te queda grande, papá. Es mucha responsabilidad para ti solo. ¿Has pensado, quizás, en una residencia? Con enfermeras, actividades. Te sentirías más acompañado, sin preocupaciones. Y lo decían con esa voz suave, melosa, como si me estuvieran haciendo un favor. Pero yo sabía lo que querían. Querían la casa, mi casa, el taller. Querían todo. Querían quitárselo de en medio, limpiarse las manos. Las mentiras eran cada vez más descaradas, promesas de visitas que nunca llegaban. Inventaban viajes de último minuto, enfermedades repentinas, compromisos ineludibles. Una vez le pedí a Santiago que me ayudara con una gotera en el taller. Llovió a cántaros durante días, y el agua se filtraba justo donde tenía mis herramientas más valiosas. Me dijo que estaba con una gripe terrible, que no podía ni levantarse. Al día siguiente lo vi en el parque, riendo con sus suegros, jugando con Emilito como si nada. Mi corazón sintió un frío que no venía de la lluvia. Era el frío de la decepción. Y lo que más me dolía de verdad, es que Santiago, mi hijo, el que yo había criado con tanto amor, permitía todo esto. Se había convertido en un títere,
de Camila y de sus padres. Sus ojos, antes llenos de gratitud, ahora me miraban con un rastro de impaciencia, de aburrimiento. Él me pedía comprensión, modernidad, adaptación. Me decía que uno tiene que avanzar, papá, no quedarse en el pasado. ¿El pasado? Mi pasado era su presente, su futuro. Mis sacrificios eran su comodidad. Y de repente, yo era el problema. Yo era el estorbo, el viejo que no encajaba en su nueva y exitosa vida. Empezaron a insinuar, con una sutileza venenosa, que lo que era mío ahora era de ellos, que la casa, el taller, todo lo que había construido con mis propias manos y mi sudor, ya les pertenecía, sin haber movido un solo dedo. Y yo, que los había visto nacer, caminar, crecer, me vi en la situación de un extraño en mi propia vida. Y fue ahí, justo ahí, en el punto más bajo de mi dignidad, cuando recordé lo que siempre había guardado. Mi secreto, el que nadie, absolutamente nadie, conocía. El que me daría la fuerza para resistir. El secreto. Ah, Emilito, si supieras la de vueltas que le di a la cabeza con esto. No fue algo que se me ocurrió de la noche a la mañana. Fue una precaución, una corazonada. Mi padre, que en paz descanse, era un hombre sabio, aunque en su época no había tanta malicia como ahora. Él siempre me dijo: Mauricio, el papel habla y el papel defiende. No confíes solo en la palabra, por muy buena que sea la intención. Las cosas cambian, la gente cambia. Ten siempre un respaldo. Y yo lo tomé al pie de la letra, sin saber lo proféticas que serían sus palabras. Cuando Santiago se casó con Camila, ellos querían vivir en la casa grande, la que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, tablón a tablón, después de que mi padre me dejara el terreno y el taller. Yo quería darles lo mejor, por supuesto. Quería que formaran su hogar, que tuvieran estabilidad. Así que accedí a que se mudaran. Y ellos, Santiago y Camila, siempre asumieron que la casa les había sido puesta a su nombre por completo, que era ya de ellos, y no solo la casa, también el taller, que está junto a la casa, y algunas cuentas bancarias importantes donde yo guardaba mis ahorros, el fruto de toda una vida. Ellos creían que yo había hecho una transferencia total, una donación irrevocable, una fe ciega, ¿verdad? O una conveniencia ciega. Y yo dejé que lo creyeran, no por maldad, insisto, sino por una mezcla de prudencia, sabiduría popular. La verdad es que, aunque inicié los trámites de transferencia de la propiedad y del taller, nunca los terminé del todo. Y las cuentas bancarias, bueno, sí había una cuenta en común para gastos, para que no tuvieran que preocuparse. Pero la mayor parte de mis ahorros, los que me daban tranquilidad para mi vejez, los que guardé para una emergencia médica o para asegurar el futuro de Emilito, esos los mantuve en cuentas separadas, a mi solo nombre, con alertas preventivas. Nadie más tenía acceso ni conocimiento de ellas. Mis bienes más valiosos, esas escrituras que probaban la verdadera propiedad de la casa y del taller, las guardé en una carpeta azul. Una carpeta de esas viejas, de cartón, con un elástico. Se la compré a una señora en la papelería del barrio, hace muchos años, y esa carpeta azul se convirtió en mi guardián silencioso. ¿Por qué lo hice? Al principio fue la simple precaución. Quería que Santiago, a pesar de tener un buen techo, supiera lo que costaba ganarse la vida, que no se relajara, que trabajara duro por lo suyo. No quería que el dinero fácil le quemara las manos. Quería que valorara el esfuerzo y que entendiera que la responsabilidad de una familia recae en uno mismo, no en el padre anciano. Luego, con el tiempo, empecé a ver cosas. Las actitudes de Camila, ese brillo en sus ojos cuando hablaba de la herencia de sus padres, lo materialista que era, y Santiago, tan complaciente, tan cegado por la supuesta buena vida que ella le ofrecía. Empecé a notar que se estaban volviendo caprichosos, superficiales,
que la ambición empezaba a nublar su juicio. Y ver a don Rogelio y doña Leti tan preocupados por las apariencias, por el estatus social, me hizo desconfiar aún más. Esa gente era capaz de cualquier cosa por dinero. Lo veía en sus ojos fríos, en sus sonrisas falsas. Así que, cada vez que Santiago o Camila sacaban el tema de papá, ya todo es nuestro, ¿verdad? O qué bien que nos dejaste la casa y el taller, yo solo sonreía, asentía y cambiaba de tema. Los dejaba en su cómoda ilusión. Los dejaba creer que tenían todo en la palma de su mano, que este viejo ya había soltado las riendas. Y saben, me dolía hacerlo, me dolía engañar a mi propio hijo de alguna manera. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Entregarles todo y que me dejaran en la calle? O peor, que se hicieran dueños de mi historia, de mi esfuerzo, y me pisotearan sin remordimientos. La carpeta azul. La tenía guardada en un lugar que nadie, absolutamente nadie, sospecharía. No en una caja fuerte, no en el banco. Siempre fui de la idea de que lo más valioso se guarda a simple vista o en un lugar tan obvio que nadie lo buscaría. La tenía dentro de una vieja caja de herramientas en el taller, entre sierras desafiladas y martillos oxidados. Parecía una caja insignificante, una más. Pero ahí, bajo una capa de polvo y virutas de madera, junto a unos planos viejos de un mueble que nunca terminé, estaba mi secreto, mi poder, mi dignidad dormida. A veces, por las noches, cuando ellos ya dormían en la casa que creían suya, y yo me quedaba en mi cuartito anexo al taller, encendía una pequeña lámpara, sacaba la carpeta azul, abría los papeles, las escrituras, los documentos de las cuentas, pasaba mis dedos por las letras, por los sellos, y suspiraba. Era como tener un escudo invisible que me protegía del veneno de la ingratitud. No lo tenía para vengarme, no, lo tenía para protegerme y para recordarme a mí mismo en los momentos de mayor soledad que no estaba desprotegido, que no estaba a la deriva, que aún tenía algo por lo que luchar, y sobre todo que tenía la llave de mi propia vida en mis manos. Era mi pequeño acto de rebeldía silenciosa, mi forma de decir, este viejo no está acabado, este viejo aún tiene voz, y esta voz, algún día, se hará escuchar. Y ese pensamiento, esa pequeña esperanza, me daba fuerzas para seguir adelante, a pesar de todas las humillaciones. Era mi consuelo, mi arma secreta. Y ahora, Emilito, que me estás escuchando, tú eres mi cómplice. Nadie más lo sabe. Y ahora que sabes el secreto, entenderás mejor lo que vino después. La bomba, el terremoto, el día en que la verdad, como un tronco bien macizo, cayó sobre sus cabezas. La gota que derramó el vaso, lo que me hizo desenterrar la carpeta azul de su escondite y ponerla sobre la mesa, fue un día particularmente amargo. Santiago y Camila llegaron a mi taller con una actitud especialmente, digamos, resolutiva. Traían papeles, unos documentos que, según ellos, eran para modernizar mis asuntos. Con esa sonrisa de lobos, con piel de cordero, me explicaron que era hora de organizar mi patrimonio, para mi tranquilidad, decían. El objetivo real, la casa y el taller. Querían que firmara unos traspasos definitivos, unas cesiones. El pretexto, así, papá, si te pasa algo, todo estará en orden. Evitamos problemas a la familia, es por tu bien, para que no tengas preocupaciones. Y la cereza del pastel fue que querían que firmara también un documento de cesión de manejo de mis bienes personales, una especie de en poder general. En otras palabras, querían despojarme de todo, incluso de la capacidad de decidir sobre mis propias pertenencias, sin que yo me diera cuenta de lo que realmente estaba firmando, como si fuera un niño o un anciano senil. Papá, solo tienes que poner tu firma aquí y aquí. Un simple trámite. La indignación me quemó el pecho, la desfachatez.
la avaricia descarada. Ahí fue cuando supe que el juego había terminado, que no había vuelta atrás. Ya no era solo ingratitud, era un intento de robo puro y duro. Ese mismo día, sin perder un minuto, llamé a un viejo amigo, don Pedro, que había sido cliente mío hacía años. Le había hecho unos muebles para su oficina de abogado. Él siempre me tuvo respeto. Le conté a medias lo que pasaba, mi angustia. Él me escuchó con paciencia y al final me dio el número de una abogada joven, recién salida de una buena universidad, pero con una reputación de ser muy astuta y, sobre todo, de un gran corazón. Se llama doctora Sofía Robles. Me dijo, es de las que no se rinden, Mauricio. Al día siguiente, con la carpeta azul bajo el brazo, fui a su oficina. La doctora Robles era una mujer de unos 30 y pocos años, de mirada inteligente y una calma que transmitía confianza. Le conté mi historia, desde los sacrificios hasta las humillaciones, y finalmente el intento de despojo. Saqué la carpeta azul, puse las escrituras sobre su escritorio. Ella las revisó con atención. Sus ojos se abrieron un poco al ver el detalle, la letra pequeña que yo había mantenido guardada por años. Don Mauricio, me dijo, usted es un hombre muy previsor. Esto cambia todo el panorama. Le expliqué mi decisión. No quería venganza, quería respeto. Quería que mi hijo y mi nuera entendieran que no iban a pisotearme, que había un límite. Y sobre todo, quería proteger el futuro de mi nieto, Emilito. El plan que trazamos fue meticuloso. Primero, la doctora Robles me ayudó a formalizar los contratos de comodato. Los contratos de comodato son como préstamos de uso. Ellos vivirían en la casa y usarían el taller, sí, pero bajo mis reglas. Por un tiempo determinado y con la condición de que cuidaran la propiedad y la mantuvieran. Y lo más importante, que me respetaran. Que si no lo hacían, tenía yo la potestad de rescindir el contrato. También se establecieron alertas preventivas en el registro de la propiedad para que cualquier intento de venta o traspaso sin mi consentimiento sería inmediatamente notificado. Y luego, lo del fideicomiso para Emilito. Ese era mi mayor deseo, asegurar que mi nieto, cuando fuera mayor, tuviera una base sólida, una herencia que no pudiera ser tocada por sus padres, esa herencia que yo había forjado con mis manos para mi familia, un fondo de estudios, un pequeño capital para su futuro, administrado por un tercero de confianza, para que nadie se lo pudiera quitar, para que él sí pudiera tener las oportunidades que yo, con mi esfuerzo, había querido darle a su padre. Pasaron unas semanas. La doctora Robles me preparó todos los documentos y llegó el día, un martes por la tarde. Les pedí a Santiago y a Camila que vinieran a mi taller para hablar de unos asuntos importantes. Vinieron con esa expresión de superioridad, como si ya supieran de qué se trataba, como si esperaran que yo les entregara las llaves del reino. Se sentaron frente a mi viejo banco de trabajo. Yo, con mi mandil puesto, con un olor a madera que siempre me ha acompañado, me puse de pie. Mantuve la calma. Hijo, Camila, empecé, mi voz un poco ronca pero firme. Sé que ustedes creen que esta casa, este taller y todo lo que tengo ya es suyo, que yo ya se los di. Ellos asintieron. Santiago con una sonrisa, Camila con una mirada de «por fin». El viejo se dio cuenta. «Pues verán», continué, sacando la carpeta azul de debajo de mi banco de trabajo. La puse sobre la mesa, con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio. Lentamente saqué las escrituras. «Esto», dije, señalando los papeles, «prueba que esta en casa y este taller siguen legalmente a mi nombre». La sonrisa de Santiago se borró. La cara de Camila palideció. Se miraron el uno al otro con incredulidad. «¿Cómo que a tu nombre, papá? Pero si tú nos dijiste que ya nos lo habías puesto», reclamó Santiago, su voz subiendo de tono. «Nunca terminé los trámites, hijo. Siempre quise dejar una pequeña seguridad para mí, por si acaso». Mi voz era un hilo,
pero con la fuerza de una cuerda de violín bien tensada. Y por lo que he visto, últimamente parece que hice bien. Luego saqué los contratos de comodato. A partir de hoy, les dije, ustedes vivirán en esta casa bajo un contrato de comodato. Tendrán que cumplir unas reglas mínimas, mantener la propiedad, pagar los servicios y, sobre todo, respetarme, a mí y a esta casa, que es mi legado, porque a diferencia de lo que pensaban, esta sigue siendo mi propiedad. Y si no cumplen las condiciones, el contrato se rescinde y buscarán otro lugar donde vivir. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Esto es una crueldad, papá. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, respondí, mi voz subiendo un poco esta vez. Humillarme, ignorarme, tratarme como un estorbo, y ahora intentar robarme lo poco que me queda. ¿A eso le llamas hacer por mí? Santiago se puso de pie, su cara roja de furia. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo, te estoy dando una lección y una oportunidad para que aprendan el valor de la dignidad, del respeto ganado, no heredado, y para que entiendan que los padres no somos árboles que dan sombra para siempre sin recibir nada a cambio. Luego solté la última bomba, y en cuanto a Emilito, he establecido un fideicomiso a su nombre. Mis ahorros, los que ustedes creían que ya eran suyos, están ahí, para su educación, para su futuro, administrado por una entidad independiente para que nadie ni ustedes puedan tocarlos. Él tendrá lo que se merece, lo que yo quise para él, sin intermediarios. El silencio llenó el taller. Sus caras, antes llenas de arrogancia, estaban ahora desfiguradas por la conmoción y la rabia. Camila, con el maquillaje corrido, intentó un falso arrepentimiento. Papá, por favor, no seas así. Podemos arreglarlo. Hemos sido unos tontos, lo sentimos. Te prometemos que todo será diferente. El tiempo de las promesas ya pasó, le dije con tristeza. Ahora es tiempo de los hechos. Firma o busca otro techo. La decisión es suya. Les di los papeles. La doctora Robles, que estaba esperando en el coche discreta, entró para formalizar todo. Fue un momento tenso, lleno de miradas cargadas de odio, de resentimiento. Pero yo me mantuve firme. La dignidad que había perdido, ahora la sentía de nuevo, erguida como un roble. No fue fácil. Duelen las heridas de la familia. Pero a veces hay que sanarlas, por muy duro que sea el bisturí. El silencio después de firmar fue ensordecedor. Santiago y Camila se fueron de mi taller con los rostros desencajados, la cola entre las patas, como decimos. La altivez que siempre los acompañaba se había esfumado, reemplazada por una mezcla de rabia y humillación. No hubo lágrimas de arrepentimiento verdadero, no. Solo la frustración de ver su plan frustrado, su avaricia expuesta. Y lo más doloroso para ellos, el control que creían tener sobre mí, del que se sentían tan seguros, se había desvanecido en un instante. Habían perdido el juego, y yo, el viejo carpintero, había ganado mi dignidad de vuelta. Los días y las semanas siguientes fueron extraños. Santiago y Camila siguieron viviendo en la casa, porque no les quedaba otra. Firmaron el contrato de comodato, a regañadientes, claro, pero las reglas eran claras. Tenían que mantener la casa, pagar los servicios y, sobre todo, el respeto. Ya no había humillaciones públicas ni mesas separadas. Las visitas, aunque aún con tensión, eran más frecuentes, más correctas. Se notaba, por supuesto, que era por obligación, no por amor genuino, pero esa era la realidad. Aprendieron a base de golpes, pero la verdadera felicidad, la verdadera paz, no vino de verlos a ellos sometidos. Eso no me daba alegría. La verdadera paz llegó de otros lados, de la gente que siempre estuvo ahí, que nunca me falló. Mis viejos amigos del barrio, los pocos que quedan, me venían a visitar al taller.
Nos sentábamos a tomar un café, a recordar viejas historias. Ellos siempre me habían respetado, siempre valoraron mi trabajo, mi rectitud. Con ellos no necesitaba hipocresía. Me sentía yo mismo, un carpintero, un hombre de bien. La doctora Sofía Robles se convirtió en una amiga, una joven con un corazón de oro y una mente brillante. Venía a visitarme, no solo por asuntos legales, sino para conversar. Me preguntaba por mis proyectos, por mi vida. Me traía un pastel de vez en cuando. Ella me decía: «Don Mauricio, su historia es un ejemplo de fortaleza. No se deje apagar». Y con sus palabras, con su presencia, sentía que no estaba solo. Tenía una aliada, una persona que me valoraba por quien era, no por lo que tenía. Y Emilito, mi nieto, él es mi sol. Supe que el fideicomiso que creé para él era la mejor decisión. Él, ajeno a los dramas de los adultos, seguía siendo ese niño dulce y lleno de vida. Ahora sus visitas a mi taller son libres, sin la supervisión agobiante de Camila. Viene a verme, a curiosear, a que le cuente historias, y yo le enseño poco a poco los secretos de la madera. El otro día me pidió que le enseñara a tallar un pajarito, sus manitas torpes pero llenas de entusiasmo. Esos momentos valen más que todo el oro del mundo. Saber que su futuro está seguro, que él sí tendrá una base, sin tener que pasar por las penurias o las mezquindades de otros, eso me da una paz inmensa. Mis días ahora transcurren en el taller, creando. Volví a mi esencia. Hago muebles por encargo, trabajo la madera con el amor de siempre. El olor a pino, a cedro, vuelve a llenar mis pulmones. Mis manos, aunque más adoloridas, siguen siendo hábiles, y cada pieza que sale de mi taller es una extensión de mi alma, un testimonio de que la vida, a pesar de los golpes, sigue adelante. He aprendido que la verdadera riqueza no está en las propiedades, ni en el dinero que se acumula, sino en la paz del espíritu y en las relaciones verdaderas. El dinero va y viene, pero la dignidad, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. Y el amor verdadero no se mendiga. Se construye con respeto, con sinceridad, con esos pequeños gestos de cada día, no con la avaricia disfrazada de armonía familiar. No sé qué depara el futuro con Santiago y Camila. La relación está rota, de eso no hay duda. Reparar un corazón es más difícil que reparar un mueble, pero al menos ahora hay un respeto forzado, una distancia necesaria, y yo, por mi parte, he recuperado mi espacio, mi voz, mi dignidad. Ya no soy un estorbo, soy don Mauricio, el carpintero, y tengo mis manos limpias y mi conciencia tranquila. Dime, tú que me escuchas, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Hubieras actuado de la misma forma? Y cuéntame también, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me hace ilusión saber hasta dónde llegan estas historias de carpinteros y de vida. Gracias por escucharme, Emilito.